Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, usted ve esa imagen que está detrás de mí, ¿no? Dice, todos somos hermanos. Bueno, todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esa afirmación? Todos somos hermanos. ¿Es cierto que todos somos hermanos? ¿Todos somos hermanos? Vamos a mirar. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base de la verdadera fraternidad humana? Es decir, ¿en qué reposa esa afirmación de que todos somos hermanos? Si todos somos hermanos, debe haber una base que explique que todos somos hermanos. ¿Y cuál es la base donde reposa, ¿no?, la explicación a esa afirmación de que todos somos hermanos? ¿Por qué todos los hombres somos hermanos? Bien, entonces la respuesta es por tener un mismo padre. Pues fíjense que no. La doctrina católica tiene otra respuesta. Nosotros no somos hermanos por tener un mismo padre. No. Nosotros somos hermanos porque Dios ha sido revelado, porque Dios, oiga esto, porque Dios ha sido revelado como Padre. Por eso, al ser Dios revelado como Padre, entonces sabemos que tenemos que ese Padre, que ese Dios es nuestro Padre. ¿Y quién nos revela a ese Dios como Padre? Nos lo revela Jesús. Jesús es el Hijo de ese Dios Padre. Y todos estamos llamados a convertirnos y a ser hijos adoptivos, ¿no? Y por lo tanto, hermanos de Jesús. Solamente podemos entender la realidad, esa afirmación, esa frase de que todos somos hermanos es a través de Jesús. Nosotros no somos hermanos por tener un mismo Padre. Nosotros somos hermanos porque ese Dios es revelado como Padre. ¿Y quién nos revela a ese Padre? Cristo Jesús, es decir, el Hijo de ese Dios Padre. Por lo tanto, todos nosotros nos hacemos hijos adoptivos de ese Padre a través de Jesús, y por lo tanto Jesús es nuestro hermano. Y si nosotros somos hermanos de Jesús y Jesús tiene un papá, nosotros también tenemos un papá y por eso todos somos hermanos, porque tenemos un mismo Padre. Pero solo una mirada de fe nos permite ver eso y afirmar que todos los hombres somos hermanos de Jesús. Solo una mirada de fe. Solo la fe puede explicarnos por qué somos hermanos. Cuando se nos habla de fraternidad universal, es decir, que todos somos hermanos, entonces uno dice, bueno, ¿todos somos hermanos? Sí. ¿Y por qué somos hermanos? Porque tenemos un mismo Padre. ¿Cómo supo usted eso? ¿Qué? Que tenemos un mismo Padre, que ese Dios es nuestro papá. ¿Cómo sabe usted eso? Necesariamente tienen que hablar de Cristo Jesús, porque ninguna otra religión o tradición, como se dice ahora, nos puede dar esa respuesta. ¿Todos somos hermanos? Sí. ¿Y por qué somos hermanos? Porque tenemos a un Padre. ¿Cuál Padre? Dios. ¿Y usted cómo sabe eso? La Iglesia Católica le da la respuesta. Nosotros, los hombres, toda la humanidad, somos hermanos por la sencilla razón de que ese Dios nos es revelado como Padre. Y el que nos revela a ese Dios como Padre es Jesús, que es el Hijo de ese Dios Padre. Por lo tanto, todos estamos, todos
estamos llamados a ser hijos adoptivos de ese Padre y por lo tanto a ser hermanos de Jesús. Y solo eso se puede hacer a través de la fe. Punto. ¿Usted va comprendiendo cuál es la doctrina católica? Y usted va comprendiendo cuál es una enseñanza que es muy poética, muy romántica, tal vez elaborada con recta intención y con un corazón puro. Pero esa no es doctrina católica. Yo le pregunto a cualquier persona que no sea católica, que no sea cristiana, y que tiene esos hermosos ideales, ¿no? Y que tiene esa realidad de sueños y poético, y que me dice que todos somos hermanos, y yo le digo, ¿por qué todos somos hermanos? A ver qué me va a responder. Solamente podemos saber que todos somos hermanos, no es porque tenemos un mismo papá, sino porque ese Dios en el cual dicen que existe es revelado como Padre. Y el único que puede revelar a ese Dios como Padre es Jesús, que es el único Hijo, es su único Hijo, ¿no? Y que a través de ese Hijo Jesucristo, nosotros nos hacemos hijos adoptivos de ese Padre y hermanos de Jesús. Porque Jesús tiene un Padre. A nosotros hacernos hermanos de Jesús por la filiación a ese Padre es que todos nos podemos decir hermanos. La otra realidad de fraternidad es una fraternidad, es una hermandad, todos somos hermanos, pero que esa no es católica. Así de simple. La base a esa afirmación de que todos somos hermanos, porque existe una fraternidad humana, la base es Cristo Jesús, no existe otra. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.